Exploración del sistema endocrino, clase 1, doctor Giancarlos Duarte Vera, docente de la Universidad de Guayaquil. Vamos a explorar el sistema endocrino en esta primera clase y nos vamos a dedicar a la enfermedad tiroidea desde el punto de vista semiológico y práctico. Aquí tenemos una gráfica en la cual corresponde la ubicación de la glándula tiroides, que es la que vamos a estudiar desde el punto de vista semiológico en esta primera presentación. Yo soy el doctor Giancarlos Duarte, docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil, profesor de semiología. También coordino lo que es docencia e investigación del Servicio de Cardiología del Hospital Luis Vernaza. Bueno, hablemos de la glándula tiroides. La glándula tiroides, como ustedes conocen, en rojo es la glándula tiroides y tenemos ciertos elementos desde el punto de vista anatómico: su lóbulo del lado izquierdo, su lóbulo del lado derecho, el istmo, y también podemos encontrar una porción que le llamamos el lóbulo piramidal. Aquí tenemos el cartílago cricoides. Por encima de esta glándula tenemos el cartílago tiroides, tenemos el ligamento del tirogloso, el hueso hioides, y también tenemos como la tráquea es envuelta por esta glándula tiroides. Asimismo, tenemos una posición anatómica de la glándula tiroides con sus dos lóbulos, tanto el izquierdo como el derecho, y lo que tiene que ver con el istmo del tiroides, que es la unión entre estos dos óvulos o lóbulos. La glándula tiroides, asimismo, se localiza en la base del cuello, tiene una forma de mariposa, con dos lóbulos laterales unidos por medio de una zona llamada istmo. Tiene la función de producir hormonas, y estas hormonas son las hormonas tiroideas, la tiroxina T4 y la triiodotironina T3. Aquí también volvemos a insistir en la ubicación de la glándula tiroides con su cartílago cricoides por la parte superior, la glándula tiroides, y también tenemos la ubicación de las glándulas paratiroides. Hablando de la glándula tiroides, en el examen físico de la tiroides tenemos que ver la inspección del tiroides, tenemos que ver el abordaje anterior por medio de unas maniobras que las vamos a reconocer, que es la maniobra de Crilley, la maniobra de LaHaye, un abordaje posterior, que es la maniobra de Decker-Vine, y también una maniobra de Marañón que nosotros vamos a identificarla posteriormente. En la glándula tiroides, en lo que se refiere con la técnica de exploración y al hablar de inspección, nosotros tenemos que tener que pedimos a la persona que mantenga la cabeza y el cuello en una posición normal y relajada, observe la región anterior del cuello de frente y de perfil, observe la existencia de alguna desviación de la tráquea, así como la delimitación del cartílago tiroides y cricoides, y fíjese si hay algún aumento del volumen. Como vemos en la diapositiva, tenemos aquí identificado el cartílago tiroides, el cartílago cricoides, y por debajo debería estar localizada la glándula tiroides. Pida que se extiende ligeramente el cuello, inclinando la cabeza hacia atrás, y que trague un sorbo de agua y observe en este momento el movimiento simétrico hacia arriba de la tráquea y los cartílagos laringios, y de existir algún aumento del volumen, si este también se desplaza. Esa es la maniobra para que el paciente degluta o que tome un líquido para tratar de ver el movimiento simétrico de estas estructuras. También en esta primera fase, en la fase de inspección, podemos realizar la maniobra de Marañón. Esta maniobra de Marañón consiste cuando se sospecha de un bocio endotorácico. Para ello el paciente debe estar sentado, con los brazos levantados y la cabeza hacia atrás. Si aparece una disnea progresiva, la maniobra es positiva,
y posiblemente el paciente está aquejado de un bocio endotorácico. Hablando del bocio, aquí tenemos ciertas ilustraciones en las cuales nosotros podemos identificar el bocio en diferentes pacientes, y cuando hablamos nosotros del concepto de un nódulo tiroideo, tenemos la visualización de personas con nódulos tiroideos para la identificación del bocio, y para la identificación del nódulo tiroideo tenemos los aspectos y las características en las imágenes que estamos viendo. Observe al paciente tragando, es una forma también importante. Pida al paciente que beba un poco de agua, extienda de nuevo el cuello y trague, y observen los movimientos ascendentes de la glándula tiroides fijándose en su contorno y simetría. El cartílago tiroides, el cartílago crioides y la glándula tiroides ascienden durante la deglución y luego descienden hasta su posición en reposo. Mire, deglutiendo el paciente, cómo nosotros debemos observar esta parte para ver dichos movimientos. Cuando nos hablamos de una maniobra, y ya entrando en la técnica de exploración que es la palpación, es la maniobra de De-Quervain. Se realiza entonces la palpación del tiroides utilizando la técnica de De-Quervain, que consiste en rodear el cuello con ambas manos, como lo vemos en la gráfica aquí, con los pulgares descansando sobre la región cervical posterior y los 4 dedos restantes hacia los lóbulos de cada lado. Y nosotros observamos cómo la palpación del tiroides mediante esta técnica nos permite a nosotros tener la apreciación del volumen si existe alguna alteración a nivel de la glándula. Para ser más explícito, párese detrás de la paciente, realice la maniobra de De-Quervain, rodee el cuello por ambas manos con los pulgares descansando sobre la nuca y los 4 dedos restantes hacia los lóbulos de cada lado. Primero coloque ligeramente los pulpejos de los dedos índice y medio por debajo del cartílago cricoides para localizar y palpar el área del istmo. Posteriormente, repita la maniobra mientras la persona traga un sorbo de agua, lo que causa elevación del istmo y permite precisar aún más su textura como goma o elástica. Después pídale que incline ligeramente su cabeza hacia el lado izquierdo para palpar el lóbulo derecho, y utilice los dedos de la mano opuesta para desplazar la glándula en dirección lateral hacia el lado derecho, de manera que los dedos que palpan puedan sentir mejor el lóbulo tiroideo. Por último, pida a la persona que trague mientras examine el lóbulo, repite el movimiento en el lado opuesto. Aquí tenemos la maniobra de De-Quervain y cómo debemos de hacerla. Aquí tenemos otra imagen de la misma maniobra. Fíjense cómo en la maniobra de De-Quervain, estando nosotros en la parte posterior del paciente con nuestros dedos índice y el dedo medio, y apoyando nuestros dedos pulgar en la parte posterior, nosotros podemos hacer desplazamientos de la cabeza para poder tener una visualización o una palpación mejor de la glándula. Y aquí tenemos la técnica como debe de realizarse la palpación de la glándula tiroides utilizando esta técnica de Quervain. Aquí tenemos, por ejemplo, la misma técnica en la cual podemos localizar la glándula tiroides en un caso que tiene un nódulo tiroideo. Otra técnica que también tiene que ver con la palpación es la maniobra de Crilley, y consiste, ya estando nosotros la palpación de los lóbulos en la técnica de Crilley, nosotros estamos en la parte anterior del paciente, la cual nosotros utilizamos, como ven en la gráfica, tanto el pulgar como el índice y el medio del lóbulo derecho y también del lado izquierdo. Esta técnica es pararse frente a la persona, coloque sus manos alrededor del cuello, pero con los pulgares en los planos anterior, que son los que palpan. Palpe los lóbulos tiroides utilizando la maniobra de Crilley. El pulgar de cada mano palpa sucesivamente el lóbulo del lado opuesto en busca de nódulos. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí estamos nosotros, el pulgar está palpando de la mano derecha el lóbulo del lado derecho del paciente, y en el otro lado nosotros con la otra mano, en este caso la mano izquierda, que es el pulgar, es el dedo explorador de la glándula, y estos dos, que son el índice y el medio,
nos acercan esa estructura hacia el pulgar para que éste determine su consistencia o la presencia o no de nódulos. Aquí tenemos la maniobra de Criller, ¿ya? Que es otra forma de ver la imagen, ¿no? Y nosotros vamos a tener que utilizar estas maniobras para detectar anormalidades de la glándula, aumentos de la glándula o en busca de nódulos. Aquí tenemos otra maniobra de la palpación, que es la maniobra de la Hay. Aquí tenemos ya también en la parte, nosotros parándonos en la parte anterior del paciente, y nosotros utilizamos, como vemos en la gráfica, esta mano, que es bimanual, esta mano con el dedo índice y el medio, ya acercamos hacia esta estructura. Cuando ya localizamos un nódulo, vemos que vamos a palpar la consistencia, la dureza o no del nódulo utilizando la mano de contralateral. Aquí tenemos la técnica de la Hay, que también es palpable los lóbulos laterales con una variante de la técnica anterior, que es de la Hay. Coloque el pulpejo del dedo pulgar contra la pared lateral de la tráquea superior, empujando hacia el lado opuesto, con lo que el lóbulo del lado hacia el que se empuja se exterioriza más hacia adelante y puede ser más accesible al pulgar de la otra mano. Esta maniobra se completa con la deglución mientras se palpa para ver si esta estructura es desplazable con la deglución o la podemos mantener fija como pinzada con el pulgar y el índice de la mano correspondiente, sea derecha o izquierda, donde localicemos el nódulo. Aquí tenemos la misma técnica de la Hay. Aquí tenemos una paciente en la cual podemos visualizar que en la mano de el médico explorador, en la mano derecha, el pulgar junto con estos dedos que acercan hacia el sepulgar una estructura que podría corresponder a un nódulo tiroideo. Bien, aquí tenemos también los otros aspectos, ya haciendo un resumen. Aquí tenemos las técnicas de la palpación del tiroides. Las tres principales técnicas es la maniobra de Decker-Bay, estando por detrás del paciente, y la maniobra de Criller y la de la Hay es una maniobra en la cual nosotros nos ponemos en una posición anterior al paciente. Aquí tenemos nosotros la ubicación de cada una de estas maniobras. Bien, en cuanto a la palpación de las glándulas tiroides, y aquí estamos utilizando una maniobra que es la de Kerbein, tenemos que visualizar o palpar con nuestros dedos el cartílago cricoides para tener anatómicamente una mejor orientación. Lo que primero tenemos que hacer es localizar la referencia, que es el cartílago tiroides con su escotadura, y el cartílago cricoides por debajo de este. Localice el istmo tiroides, que suele abarcar el segundo, tercero o cuarto anillo de las tráqueas. También debemos de considerar que en la palpación de la glándula tiroides debemos de ver forma, debemos de establecer el tamaño de la alteración que estamos palpando, la consistencia, textura de goma o elástica, por ejemplo, la sensibilidad, si es dolorosa o indolora. Son las características que debemos nosotros de tener en cuenta, especialmente con esta maniobra de palpación, estando nosotros en la parte posterior, que es la maniobra de Decker-Bay. Consistencia. Aquí tenemos ejemplos de consistencia. En el caso que hablamos de consistencia, es blando en la enfermedad de Graves. Como vemos, es una glándula homogénea, difusa, glándula que es de consistencia blanda. Aquí tenemos el otro aspecto, que es la tiroiditis de Hashimoto o las neoplasias malignas. Nosotros tenemos una consistencia de la glándula desde el punto de vista de consistencia dura. Y tenemos acá los nódulos malignos y benignos. Tenemos dolor a la palpación en el caso de la tiroiditis. Cuando nosotros hacemos la palpación, este paciente puede referir dolor, lo cual puede tratarse de una tiroiditis también. Pero cuando hablamos de nódulos malignos o benignos, los malignos posiblemente tienen la posibilidad de ser unas estructuras más duras que los benignos. Aquí tenemos una de las enfermedades que debemos de reconocer, que es muy frecuente
en la patología tiroide, que es la enfermedad de Graves-Basedow. Sabemos que la enfermedad de Graves-Basedow es un aumento de la glándula tiroides, como vemos en la gráfica. Tiene una afectación multisistémica y de patogenia autoinmunitaria y se caracteriza básicamente por hiperplasia difusa de la glándula tiroides, se caracteriza por oftalmopatía infiltrativa y en ocasiones también tenemos una dermatopatía infiltrativa que produce esta enfermedad. Una de las características de la enfermedad de Graves-Basedow, que produce una situación de hipertiroidismo, que se caracteriza por nerviosismo, pérdida de peso, aumento del apetito, una piel caliente y húmeda y congestionada, temblor, aumento variable del tamaño del tiroides, tiene las características oculares o alteraciones oculares características de la Graves-Basedow, tiene alteraciones cardíacas como taquicardia, arritmias y cardiomegalia. Todo este contexto, como vemos en esta diapositiva, significa la enfermedad de Graves-Basedow. Hablando también de la enfermedad de Graves-Basedow, aquí tenemos un paciente con la enfermedad de Graves-Basedow. Ya vamos a ver los signos oftalmológicos que presenta esta patología, pero para resumir, la enfermedad se caracteriza por presencia de síntomas de hipertiroidismo, nerviosismo, sudoración, intolerancia al calor, palpitaciones, pérdida de peso, aumento del apetito y síntomas oculares y signos clínicos, aumento uniforme del tamaño de la glándula, como vimos anteriormente, tienen taquicardia en reposo, tienen temblor y tienen una retracción palpebral solo en el 38% de los pacientes. Aquí tenemos, y hablando siempre de enfermedad de Graves-Basedow, una paciente con exoftalmo, una paciente con un aumento difuso de la glándula tiroides. Aquí tenemos los mismos signos característicos de esta glándula, tenemos las dermatopatías y también tenemos las alteraciones de las uñas quebradizas, caídas, ¿ya? Tenemos uñas que se llaman las uñas de Plummer, que son cóncavas o con onicolisis distal. Tenemos la facies hipertiroidea, tenemos también la posibilidad de tener esplenomegalia, podemos encontrar un paciente con fibrilación auricular, podemos encontrar ginecomastia y también en las manos tener eritema palmar. Todo eso es el cuadro clínico de la enfermedad de Basedow. Aquí tenemos otras características de la enfermedad de Basedow. Como vemos, esta es la acropaquia tiroidea, características uñas, fíjense. Y tenemos también el mixedema pretibial de la enfermedad de Graves-Basedow, que este mixedema es muy diagnóstico de la enfermedad y que se ve con cierta frecuencia en los pacientes afectados por ella. Pasamos a otra página y aquí tenemos la tiroiditis de Hashimoto. Aquí tenemos una glándula también difusamente aumentada. Y en el caso de la tiroiditis de Hashimoto, para recordar, ¿no?, la intervención es habitualmente lenta y progresiva. Los síntomas se relacionan con una disminución de la actividad funcional de todo el sistema del organismo. ¿Cuáles son los clásicos síntomas o signos de la tiroiditis de Hashimoto? Es el cansancio, la intolerancia al frío, carácter muy friolero, apatía e indiferencia, depresión, disminución de la memoria y de la capacidad de concentración del paciente. Tenemos una piel seca, un cabello seco, quebradizo, fragilidad de las uñas, palidez de la piel, aumento de peso, estreñimiento pertinaz y somnolencia excesiva. En situaciones extremas de la tiroiditis de Hashimoto puede evolucionar hacia la insuficiencia cardíaca, la hinchazón generalizada, que se llama mixedema, la insuficiencia respiratoria y que aborda el coma mixedematoso con pérdida de conocimiento que conlleva un alto grado de mortalidad. O sea, una situación de crisis mixedematosa en estos pacientes también se ve con cierta frecuencia también derrame pericárdico, derrame pleural, ascitis en algunas ocasiones. Tenemos el otro tema, que es la presencia de un nódulo tiroideo en una glándula aparentemente sana. El nódulo tiroideo, en este caso el nódulo tiroideo maligno, tiene ciertos signos que lo hacen tener la posibilidad de sospecha maligna, que es una historia previa de radiación de cabeza o cuello, antecedentes familiares de cáncer del tiroides, que este nódulo se presente antes de los 15 años o después de los 45 años,
que por lo general es el género masculino, el nódulo de más de 4 centímetros, que sea o que tenga un crecimiento rápido del nódulo, que el nódulo sea fijo, que tenga una consistencia firme y dura, que tenga los márgenes irregulares durante la palpación, que podría haber adenomegalias en cuello, el paciente se puede mostrar disfónico, disfágico o con una tos. Esos son los signos de malignidad cuando encontramos la presencia de un nódulo tiroideo. Siguiendo con el concepto de nódulo tiroideo maligno, tenemos aquí un ejemplo de nódulos tiroideos malignos en un paciente, una ilustración de aquello. Aquí tenemos un paciente con diagnóstico diferencial de un quiste o adenomas benignos y de una neoplasia maligna resulta imposible dar con certeza de qué se trate. Tales lesiones deben ser consideradas siempre que tengamos un paciente con un quiste o un adenoma que aparentemente o un nódulo tiroideo, debe de considerárselo maligno hasta que las pruebas citológicas demuestren lo contrario. Y dentro de las pruebas citológicas, hablando del nódulo tiroideo maligno, como ven en la gráfica, aquí tenemos con una ayuda a través de una intervención de ecografía, nosotros podemos hacer el diagnóstico diferencial de esto, ¿no? Desde el punto de vista benigno o maligno con esta técnica. Nosotros, en primer lugar, la punción del tiroides se realiza en el consultorio de manera ambulatoria y con el paciente consciente. No es necesaria ninguna preparación previa al estudio. Para lograr precisión diagnóstica en la punción se realizaría guiada por ultrasonido, de manera, como vemos en la gráfica, que el médico verá en todo momento dónde está la aguja. No se utiliza anestesia local, ya que solo tendría un efecto a nivel de la piel y en general el procedimiento no es indoloro, pero las molestias que genera son tolerables por los pacientes y sin inconvenientes. El término punción es un término eufemismo, ya que normalmente no es necesario pinchar una vez, sino 2 o 3 veces la glándula para tener una muestra significativa de las células, para tener un diagnóstico de benignidad o de malignidad. Con la punción aspiración del tiroides se extraen células de la glándula, lo cual son estudiadas por el patólogo para determinar su origen. Más que una biopsia, se trata de una citología con 4 resultados pastiroideos, resultados posibles que lo podemos dejar como una alternativa para diagnosticar cáncer o una situación benigna. Otro de las técnicas de exploración que tenemos que tener en cuenta también en la glándula tiroides es la auscultación. Y en cuanto a la auscultación, no se realiza cuando la glándula tiroides solo se realiza, mejor dicho, cuando la glándula tiroides está aumentada de tamaño. No podemos decir que vamos a auscultar la glándula tiroides si esta no está aumentada. La detección de ruidos vasculares con la campana del estetoscopio puede escucharse un soplo sistólico continuo localizado en el caso del hipertiroidismo, y en los estados de hipermetabólicos la irrigación sanguínea se incrementa drásticamente y es ocasionar un soplo de ruido acelerado que se puede nosotros auscultar en estos pacientes. De tal manera que con el apoyo de la auscultación, con el apoyo del estetoscopio, auscultan la región tiroidea, especialmente cuando se sospecha de ¿qué? De hiperfunción de la glándula tiroides. Aquí tenemos la técnica de auscultación. Estamos utilizando una campana de estetoscopio para, en una glándula tiroides, tener la identificación de soplos o de un ruido acelerado. Partiendo ahora desde el punto de vista de semiodiagnóstico, y hablando de semiodiagnóstico del aumento del volumen, hablamos del término bocio, que es el aumento del volumen de la glándula tiroides. Como vemos en esta diapositiva, existen semiológicamente diagnósticos del aumento de la glándula tiroides o bocio, y lo podemos dividir en un bocio coloide simple, como en el caso que vemos ya de esta mujer de color,
el tiroides se presenta con un aumento del volumen moderado y simétrico, rara vez pesa más de 100 gramos y muestra cierto aumento de la consistencia. Aquí tenemos otro nódulo o otro bocio nodular o bocio adenomatoso, o el caso de la enfermedad de Plummer, que este es el caso que le muestro en la gráfica de esta señora. Puede observarse que estos nódulos son únicos o múltiples, en este caso son múltiples, y pueden llegar a algunos casos a exceder hasta más de 1000 gramos. Puede crecer hacia abajo, puede crecer detrás del esternón, produciendo un síndrome mediastinal. Esta forma es el llamado bocio endotorácico. Por otro lado tenemos el bocio iatrogénico. Este bocio iatrogénico, como lo muestra la gráfica, se trata de pacientes que por la administración de ioduros, cianatos, tiourias y otros fármacos se comportan con una hiperplasia difusa primaria, con un aumento a veces puede adoptar la forma nodular. Y por último aquí tenemos el bocio familiar, por lo general es multiloculado. Aquí tenemos una deficiencia hereditaria de las enzimas para la síntesis de las hormonas tiroides de esta familia. Toda esta familia tiene bocio y el déficit puede ser completo o puede ser parcial. Una familia con problemas de bocio en esa comunidad. Aquí también, hablando también del aumento del volumen de bocio, nosotros en el semiodiagnóstico podemos entender, en este caso, la enfermedad de Graves-Basedov se acompaña frecuentemente de bocio o de aumento difuso simétrico, pero que alcanza ocasionalmente entre 80 y 100 gramos de la glándula. En esta gráfica vemos una supuración en el lado del cuello y eso se trata de una tiroiditis infecciosa aguda donde la glándula está aumentada, está dolorosa la palpación, puede estar friable, puede estar blanda y también duele al tragar y se acompaña de fiebre y disfagia. Aquí tenemos una exposición en la gráfica en la cual vemos una tiroiditis infecciosa aguda por algún proceso bacteriano que ya ha drenado el paciente. Hay una tiroiditis crónica, como puede ser la tiroiditis de Hashimoto, que ya hemos visto algunos ejemplos de aquello. Aquí lo que quiero dar a realce es la tiroiditis fibrosa de Riedel, que se caracteriza por un tamaño variable, glándula simétrica, consistencia pétrea y puede apreciarse en nódulos en la palpación. Es común y de etiología desconocida la tiroiditis de Riedel y se manifiesta básicamente con disfagia, disnea, distorsión. La mayoría son eutiroideos, pero pueden diferenciarse en el interrogatorio. Tienen histología, infiltración de linfocitos, células plasmáticas, neutrófilos, y en la evolución puede permanecer estable o progresar esta tiroiditis crónica de Riedel y afectar la paratiroides y producir una hipoparatiroidismo. En cuanto al tratamiento, puede ser quirúrgico y también puede ser médico, con corticoides, con tamoxifeno también se puede utilizar en este tipo de tiroiditis de tipo Riedel. Aquí tenemos otro aspecto del semiodiagnóstico del aumento del bocio, que son las neoplasias. Aquí, como pueden observar en la imagen, pueden presentarse como adenomas, suelen ser solitarios y en ocasiones algo voluminosos, o con tumores malignos, carcinomas papilares, carcinomas foliculares, carcinomas medulares y carcinomas anaplásicos, que serían los casos de neoplasias con un alto grado de mortalidad cuando ya están en situaciones avanzadas. Aquí tenemos una tiroiditis de Riedel. Para que se observe, la tiroiditis de Riedel muchas veces puede ser nódulos a la palpación y pueden tener una consistencia pétrea de variable asimétrica, y ese es un ejemplo de la tiroiditis de Riedel. Vuelvo a insistir en uno de los aspectos más importantes de la enfermedad hipertiroidea, por ejemplo, que son los signos oculares de la exoftalmía. Aquí hay muchos signos oculares de la exoftalmía. Algunos de ellos son importantes, como el signo de
Dalrymple, que es el aumento de la hendidura palpebral. Como vemos, ellos no pueden muchas veces cerrar, tienen una hendidura palpebral aumentada. Tenemos el signo de von Graeff. Cuando hacemos dirigir la mirada hacia abajo, el párpado superior no sigue el globo ocular y queda descubierta una parte exagerada de la esclerótica, como vemos aquí. El signo de Still-Wax, disminución o abolición del parpadeo. Estos pacientes con este grado de exoftalmía por lo general no tienen la capacidad de parpadeo. El signo de Möbius, que es la dificultad para la convergencia. Al paciente se le dice, por favor, se le aproxima un objeto, usted tiene que ir dirigiendo la mirada hacia ese objeto, tienen que converger los globos oculares, como estos son tan grandes, pero al llegar a unas cercanías del ojo de ese objeto, en vez de converger como movimientos como que fuera un resorte, se dirigen hacia afuera los globos oculares. Aquí tenemos otro signo, que es el signo de Ballet, que es la pérdida completa de todos los movimientos extrínsecos del ojo. El signo de Rosenbach, que es el temblor fibrilar del párpado. Y tenemos otro signo, que es el signo de Claude Bernal Horner, que es una ptosis palpebral en oftalmía, producido por parálisis compresiva del simpático cervical a causa del bocio. Hablando de semiodiagnóstico en la exoftalmía, aquí tenemos las causas de exoftalmía bilateral. Hay dos circunstancias, como la enfermedad de Gray-Basedow, causa más importante de hipertiroidismo. Aquí tenemos una paciente con exoftalmía bilateral y su bocio. Y en el caso de las trombosis del seno cavernoso, como en el caso del ojo izquierdo de este paciente, comienza por un lado para extenderse al otro. En los periodos avanzados de las trombosis del seno cavernoso, los ojos se proyectan hacia afuera, adelante, y quedan fijos, como en el caso que vemos en la gráfica. Los párpados están rojos, tumefactos, las venas frontales oftálmicas se tornan prominentes y aparecen dilatadas. Por otro lado, tenemos la semiodiagnóstico de la exoftalmía, pero desde el punto de vista unilateral, y tenemos 4 categorías de aquello, o 4 ejemplos, como los procesos infecciosos, celulitis orbitaria, periostitis orbitaria, tuberculosis, como en el caso, solo un solo ojo, el otro ojo está normal. En el caso de las trombosis del seno cavernoso y trombosis de la vena orbitaria, como en este caso, es solamente una exoftalmía unilateral. Meningocele y encefalocele en un niño, vemos que es unilateral. Y aquí tenemos un paciente que tiene un aneurisma arteriovenoso que proyecta hacia afuera este ojo. Este aneurisma arteriovenoso acompañado de una exoftalmía pulsátil que es muy evidente y en el cual se oculta un soplo intenso. La compresión de la carótida del mismo lado reduce el latido y la intensidad del soplo. La causa es la ruptura de la carótida en el interior del seno cavernoso, por lo cual puede ser producida por un trauma con fractura de la base del cráneo. Para recordar, los signos oculares de la oftalmía más importantes son el signo de Dalrymple, que es el aumento de la hendidura palpebral. Para resumen, signo de von Graeff, cuando hacemos dirigir la mirada hacia abajo y el párpado superior no sigue el globo ocular y queda descubierta una parte exagerada de la esclerótica. El signo de Kocher, que es un signo subjetivo que nos da la impresión de que el paciente en la exoftalmía tiene una mirada fija, como que el paciente está asustado. Es la forma de observar su globo ocular. Bien, hemos terminado la primera clase. Posteriormente vamos en la segunda clase a hablar del hipotiroidismo y del hipertiroidismo. Muchas gracias.